Muy buenas noches, Judá. Dios te bendiga. Qué bueno que están ahí. Este es el tiempo maravilloso en que venimos para ser ministrados cada miércoles. Y fíjense que tengo en esta tarde nuestro eslogan de este año 2021, el año del perfecto amor de Dios, 777. Y estamos nosotros en una temporada maravillosa porque estamos en el reto, pasamos el primer reto de este año que fue los edificadores. Los edificadores, y ahora estamos en el reto de abril a julio, o sea que ya en este mes que viene estamos concluyendo este reto que es el reto de los conquistadores de naciones, de tal manera que estamos muy contentos, muy gozosos porque hemos tenido unas masivas maravillosas. Hemos visto las mujeres repletaron ese lugar y se llenó de la gloria de Dios, y también los hombres este sábado pasado, y ahora les toca a los jóvenes, no este sábado sino el sábado de arriba. Así que los jóvenes, pónganse en atención, dice la Biblia que en los jóvenes es que está la fuerza, y quiero realmente, hermanos, motivarte a que tú no faltes a este retiro de los jóvenes que será maravilloso. Todo esto es un calentamiento porque tenemos ya los encuentros. Tenemos 3 retiros de 3 días. El primero es de las mujeres son la que van delante marcando, ¿verdad?, el paso. El segundo es de los hombres, estamos hablando de allá por agosto, julio, finales de julio las mujeres, agosto los hombres y los jóvenes también en agosto. Vamos a tener un tiempo maravilloso y yo sé que ustedes se están inscribiendo porque es un cupo limitado. Imagínense esto, buena comida, va a estar la hermana Berta ahí y sabemos que es buena comida, pero también un lugar bellísimo entre las montañas, con piscinas, con árboles frutales. Y este es el tiempo del maroteo, porque este es el tiempo del verano. Yo sé que va a ser glorioso todo lo que va a pasar allá. Bueno, en esta noche quiero, hermanos, continuar con nuestra serie, ¿verdad? Estamos hablando de conquistadores de naciones y evidentemente si estamos conquistando es porque estamos en guerra. Dile al que está cerca, estamos en guerra. Y esta guerra es la batalla que nosotros libramos, es la batalla espiritual. No es una batalla en la carne, no es una batalla, ¿verdad? Es para rescatar a aquellos que están cautivos por el diablo. O sea, somos el ejército que venimos, ¿verdad?, en el nombre del Señor a poseer un territorio y a reconquistar territorios que teníamos antes. Estábamos viendo los estudios de ese instituto Barnard que decía que un 35% de los cristianos, ya ahora bajaron, hicieron una actualización la semana pasada, y se cree que un 25% de los que fueron cristianos que iban a la iglesia asiduamente en el tiempo de la pandemia se quedaron en sus casas, hermanos, y un 25 a un 35% no volverán jamás a la iglesia. Imagínense usted esto, hermano. Y que hay un porcentaje grande que se está cambiando de iglesias. Oiga esto. Y que la gente y los jóvenes no están ya ni siquiera viendo los cultos online. Es algo delicado, porque entonces sí sabemos la teoría que siempre planteamos, que estamos en una guerra. Esto es la respuesta a la guerra económica que los Estados Unidos, ¿verdad?, el presidente Trump hizo a China, a la guerra comercial que le hizo pagar solamente en un año más de 25 mil millones de dólares. Escuche esto. La respuesta fue un virus, ¿verdad? Y nosotros sabemos que esto es un ataque biológico y no es la primera vez que se emplea en el mundo, pero estamos en guerra. Pero está dirigido también a la iglesia porque es una manera que las naciones que se están alineando a este proceso de lo que es la izquierda, entonces están tomando control de los pueblos para ¿qué? Marcarle la narrativa que ellos tienen que hablar, que tienen que pensar, y la forma en que ellos han encontrado, hermano, es de limitar, de poner distanciamiento social, de los toques de queda, cuando sabemos que muchas de esas cosas han sido, ¿verdad?, cuestionadas ampliamente. Pero este ataque ha venido a ser diabólico. ¿Por qué? Porque entonces le ha dado a la iglesia y le ha dado como a ninguna otra institución. Decía el Bishop Rudy que la iglesia ha venido a ser, de acuerdo a lo que esta gente han hecho,
irrelevante. ¿Por qué? Porque mucha gente en su momento de más necesidad, la iglesia no estuvo ahí. Si imagínense la pérdida de un familiar, ni la misma familia podían estar, ni ir a los hospitales. ¿Cuánto más un pastor o un líder, un hermano? O sea, nos quedamos sin ser pertinentes, sin demostrar el amor a tanta gente que perdió gente en medio de la pandemia. No decimos que esto no fue real, pero sí sabemos que detrás de la realidad está la verdad, y sabemos nosotros que nosotros no nos mueve la realidad, sino la verdad, y la verdad es la palabra de Dios, la verdad es Dios, y sabemos que esa verdad está teniendo una lucha en contra de las tinieblas, porque las tinieblas quieren realmente, hermanos, que la iglesia pierda su relevancia, que la iglesia no esté ahí en los momentos de necesidad. La gente muchas veces pasando hambre y la iglesia no pudiendo llevarle la comida, o no pudiendo orar por los enfermos, no yendo ni siquiera a despedir a una persona que partió. O sea, eso hizo este ataque de las tinieblas, hacer que la iglesia perdiera terreno. Entonces estamos nosotros conquistando nuestro territorio. Y que es tiempo de volver a los grupos de células presenciales, a las células de discipulado presenciales, a las masivas. Estamos volviendo a las masivas. Tenemos ya, hermano, vamos a cumplir ya como algunas 6 masivas, por lo menos en este periodo, porque el anterior también tuvimos. Así que, hermano, ponte en la línea de batalla. Y también, por supuesto, los cultos presenciales. Solamente queremos tener este servicio online de los miércoles por una razón importante, ¿verdad? Pero sabemos que también, sea online, pero presencial, es la alternativa que tenemos hoy día. O más bien, es la encomienda, es el llamado que Dios nos está haciendo de tener nuestros cultos presenciales para tomar nuestro territorio. Quiero hablarte en esta hora de contender, óigame qué interesante, contender por la fe que nos ha sido dada. Y voy a hacerlo a modo de exhortación. Quiero irme al libro de Judas, ¿verdad? Ustedes saben que Judas está antes de Apocalipsis, es apenas una carta de un solo capítulo, y leemos en el capítulo 1 de Judas, dice así, en el versículo 3: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos, que ha sido dada, que una vez fue dada, dice, que fue dada a la iglesia, a los santos. O sea que me trabé ahí porque lo dice en contrario, dice ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es que dice correctamente. Así que Dios quiere, hermano, y contender, hermanos, por supuesto, es una guerra. O sea, nosotros tenemos que saber, y el apóstol expone, junto también con Pedro, si usted va a 2 de Pedro capítulo 2, expone lo siguiente, que personas han entrado encubiertamente y dice que estos han filtrado doctrinas, o sea, cosas contrarias a la palabra de Dios. Yo me imagino que algunos de los padres de la iglesia perdieron todo el contexto de lo que dice la palabra de Dios. Sabemos que en los primeros siglos de la era cristiana, para el primer siglo ya se había completado el Nuevo Testamento y se había cerrado lo que se llama el canon del Antiguo y Nuevo Testamento. O sea que cualquiera podía tener realmente toda la Escritura. Pero parece increíble como, por ejemplo, en el concilio que se hizo en Jerusalén, que narra la Biblia en el libro de Hechos capítulo 13, ahí 15, se determinó varias cosas importantes. Pero quien hizo la diferencia ahí fue el Espíritu Santo, presentando a alguien que no era del equipo principal de Jesús, que él mismo se llamó un abortivo, al apóstol Pablo y a Bernabé, que venían contando los hechos portentosos que Dios estaba haciendo a través de ellos, a través de la fe. Pero yo entiendo que eso hizo la diferencia, porque ellos pudieron hablar del poder de Dios, de la manifestación del Espíritu Santo, de los milagros, de las señales, de cómo la iglesia estaba creciendo. Pero cuando tú sacas ese elemento de la fe y del poder del Espíritu Santo, entonces tú te vas a quedar
como pasaron después, siglos después, por ejemplo, el concilio de Nicea, que fue convocado por Constantino y Ocio, asimismo otros obispos de ese tiempo. Sabemos que se enfrentaron varias ideas de Arios, ¿verdad? Y Anastasio, tengo la nota aquí. El asunto es que lo interesante de esto es que parece que ellos no contaban con todo el contexto de la palabra de Dios. Estaban todavía discutiendo que si Cristo era creado o que si era realmente hijo engendrado por el Padre. Imagínense eso, en el tercer siglo de la era cristiana. Pero no hubo un elemento que se pudiera discutir como el elemento que se introdujo, ¿verdad?, en el primer siglo de la era cristiana, cuando se discutió, cuando los apóstoles comenzaron a poner las reglas de la iglesia. El ingrediente del poder de Dios fue lo que hizo relevante esa primera reunión que dice la Biblia en el libro de Hechos, que dijo el Espíritu Santo. Fíjense, ellos se reunieron, pero el Espíritu Santo estaba ahí. Y estos concilios sucesivos que hubieron, no se ve más que exposición de ideas y de palabras y de choques. Y ahí ha quedado el cristianismo en muchos lugares. Yo digo que muchas veces hace falta salirse del contexto para tú poder ver el todo. Y muchas gentes no ven el todo de la palabra de Dios. Quizás ignorando parte de las escrituras, porque la Biblia claramente habla, aleluya, que nuestro Señor Jesucristo habla en el tiempo antes de Él venir y ser engendrado en María. Habla de su preexistencia como el ángel de Jehová, que es una cristofanía. Y vemos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento cómo actuaba. Así que Cristo realmente, lo que se discutió ahí era consabido en la Biblia. La Biblia habla claramente de nuestro Señor Jesucristo y habla de la Trinidad. Y se estaba hablando de la Trinidad. Imagínense, ¿por qué estoy hablando esto? Porque cuando se enfrentan las ideas y sencillamente la posición de uno contradice al otro, y no nos vamos a lo que es la fe y el poder de Dios, estamos dejando lo más importante. Jesús dejó como encargado de la iglesia al Espíritu Santo. Jesús dijo, le conviene que yo me vaya. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque si yo no me fuera, Él no vendría. Y dice, y Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu de verdad. O sea, sin el Espíritu Santo no hay realmente iglesia. Jesús mismo le dijo a los discípulos, dice, no se vayan de Jerusalén hasta que esperen al Espíritu Santo, porque tú no puedes comenzar un ministerio sin el Espíritu Santo, tú no puedes comenzar una iglesia sin el Espíritu Santo, tú no puedes hacer nada separado del Espíritu Santo. Y eso es lo que faltaba, ¿verdad?, en muchas de esas reuniones que posteriormente siguieron, que perdían lo más importante, perdían la guianza y la dirección del Espíritu Santo, que se manifiesta siempre con poder. Aleluya. Pablo decía que mi palabra, que lo que yo hablo sea con demostración de poder y del Espíritu. Eso se perdió. Y mucha gente, hermanos, hoy día son esos religiosos que son, la nueva edición de esos religiosos están hoy día. Por eso, si usted va al libro de Gálatas, usted va a ver que Pablo también enfrentó a las personas que estaban dejando las cosas del Espíritu y estaban volviendo a la carne. Y yo quiero entonces mostrarte lo que el apóstol Pablo dice a los Gálatas. Dice así, Gálatas capítulo 1, verso 6, leemos la palabra de Dios, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que lo perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Quiere decir maldito. O sea, fíjense que Pablo dice, aún nosotros o un ángel del cielo, no importa quién sea,
si te viene predicando otro evangelio diferente al que hemos recibido, eso es una posición, ¿sabe qué? De guardar. Aquí no está nosotros diciendo contender, ¿verdad?, por la fe que nos ha sido dada. Dios no quiere, hermano, que la gente que Él ha ganado y que ha pagado un precio por su sangre, venga un Juan de los Palotes por ahí y los confunda hablándole de cosas contrarias a la fe que nosotros le hemos comunicado, que nosotros realmente le hemos fundamentado sus vidas. Porque la Biblia habla de un fundamento estable. Por eso nosotros a la persona le predicamos el evangelio, pero venimos un proceso de consolidación, de discipulado con los fundamentos de las palabras de Dios. Y la Biblia enseña que esto es la leche espiritual y que hay cosas que son rudimentarias, pero llega un momento en que esa persona va a llegar a ser un maestro si se deja instruir por la palabra de Dios. La Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Así que el estándar de Dios es perfección. Y todo esto viene bajo un cuidado de amor que Dios nos da a los pastores para ministrarle la palabra de Dios. En el libro de Hebreos nos habla de los elementos de ese fundamento que nosotros tenemos que dar como parte, ¿verdad?, de las enseñanzas que nosotros debemos, que los hermanos deben fundamentar su fe. Estamos hablando asimismo lo que es arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, doctrina de bautismo, imposición de manos, resurrección de los muertos y el juicio eterno. O sea, usted tiene que fundamentarse lo que la Biblia dice de estas 6 básicas doctrinas. Usted tiene que hablar de la fe en Dios, conocer quién es Dios, conocer al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque van a venir muchos hablándote, mucha gente engañando, mucha gente con diferentes perspectivas. Y eso se ve desde el inicio de la iglesia. Aquellos sencillamente que estaban por formar una religión, por establecer dogmas, por establecer rituales, por tomar parte del judaísmo para establecer la nueva fe. Esa gente chocaron, ¿usted sabe con quién? Con la gente que estaba llena del Espíritu Santo, y eso es historia. Estoy hablando del libro de Gálatas. Y hablé del concilio de Nicea solamente 3 siglos después. Así que vemos que estos concilios y estos diferentes momentos donde las ideas fueron contrapuestas una contra otra para establecer lo que ellos consideraban que debería ser la doctrina cristiana, muchas veces estaban desligada de lo que es la guianza del Espíritu Santo como hubo en el principio, porque en el libro de Hechos capítulo 13 al 15 nos habla del concilio de Jerusalén, cómo se juntaron los apóstoles para hablar de las normativas del acuerdo local. Al final concluyeron, dijeron, hey, no coman de los sacrificados a los ídolos, ni ahogado, ni tampoco sangre. ¿Y sabe qué dijeron? Pasadla bien. O sea, en vez de ponerle toda la carga del judaísmo, todo traer, ¿verdad?, el judaísmo de nuevo y ponerlo a la fe cristiana, o como hizo Constantino después, que agarró, hizo un sincretismo, que tomó todos los dioses griegos y les puso los nombres de la cristiandad. En vez de eso, ahí lo que pasó fue que el Espíritu Santo comenzó a dirigir la reunión. Y lo que había hecho el Espíritu Santo con Pablo y Bernabé fue lo relevante de ese concilio de Jerusalén. Estoy hablando del concilio de Jerusalén, ¿verdad? Lo he llamado así. Pero es la primera reunión de los apóstoles para discutir un tema doctrinal de que si se le iba a permitir a los cristianos ciertas cosas o no, o si iban a adoptar el judaísmo. Asimismo, hoy día, hermanos, nosotros enfrentamos situaciones que están contrarias a la fe. Y esto vamos a ver del libro de Gálatas cómo Pablo lo pudo enfrentar. Mire que dice, Pablo decía, como ya se lo he dicho antes y se lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahí en Gálatas capítulo 1, verso 9. Pero si usted va ahora en el capítulo 3, versículo 1, mire cómo le dice aquí a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, capítulo 3, verso 1, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad?
a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Óigame esto, óigame la pregunta. Esto le dice Pablo es lo que yo quiero saber. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo por guardar la ley o por el oír con fe? Dígame, vamos a ver. Y ciertamente dice versículo 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Así que vemos, hermano, que eso de contender por la fe, como le estoy hablando en el primer punto de esta exhortación, es la actitud que tiene una persona que ha recibido la verdad y alguien viene a venderte otra cosa, ¿verdad? Agregándote, poniéndote cosas de la vieja ley judía o trayéndote situaciones de religión. Porque, por ejemplo, en el primer siglo de la era cristiana, el apóstol Pablo también combatió a los gnósticos, que tomaban de todas las religiones y querían mezclarla con el cristianismo. Si no leas el libro de Colosenses, Pablo pudo atacar a los gnósticos, pero también tuvo que enfrentar el judaísmo para establecer la doctrina que nosotros seguimos, que es la doctrina cristiana. De tal forma que en diferentes ocasiones ha habido estos enfrentamientos y hoy día es más que nunca, porque hoy día la Biblia enseña, ¿sabes qué, hermano? Que cada hueso debe juntarse con su hueso. Y el Espíritu Santo quiere que profeticemos a los huesos, a lo que pertenece a la iglesia, que muchas veces están como huesos secos, como dice el libro de Ezequiel 37 o 38, dice que tomen carne, que tomen tendones, que tomen piel, que se forme el cuerpo en cada una de las iglesias, aleluya, y que venga el Espíritu Santo y sople sobre ellos y se levante. ¿Y sabes qué? Y el cuerpo de Cristo está muchas veces como un rompecabezas que está diseminado en todas las iglesias y usted no puede formar nada. Cuando en cada iglesia debe formarse el cuerpo de Cristo, tiene que haber ojo, tiene que haber boca, tiene que haber mano, tiene que haber pie. O sea, en cada iglesia el Espíritu Santo está formando a Cristo. Como Pablo dijo a los discípulos, dice, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, quiere decir que nosotros tenemos que tener la formación de que Cristo es nuestra cabeza y formamos parte de Él, somos miembros, pero en la iglesia local tenemos un lugar. ¿Y qué ha hecho el diablo? ¿Y qué ha hecho la religión? ¿Y qué ha hecho los hombres? ¿Sabes qué? Han mutilado el cuerpo de Cristo, han dividido el cuerpo de Cristo, y de tal manera que mucha gente que comenzó en nuestras iglesias de fe, cayeron en iglesias que no tienen al Espíritu, no creen en la manifestación del Espíritu Santo, no creen en el poder de Dios, no creen en los milagros, no creen en los dones, no creen en el hablar en lenguas. Y ¿sabe qué? Son freezer. Y esa gente habla que somos entonces dos cuerpos, dos pueblos. Y esta, de una forma u otra, de lo que el diablo quiso hacer, que fue hacer que la iglesia retrocediera, va a pasar también algo bueno, porque cada hueso se va a juntar con su hueso. Gente que se fue de su iglesia, porque aquella iglesia tenía un local muy lindo, buscando los materiales, buscando lo de la carne, porque allí viene gente bien. Tú sabes que gente bien es gente con dinero. Porque hay unos hermanos que buscan, sí, mira los carros que hay en esta iglesia, entonces se mudan de iglesia. Por cosas tan disparatosas como esa, gente dejó su iglesia, dejaron las cosas del Espíritu, dejaron sus iglesias locales. ¿Para qué? Para ir a otro cuerpo que ya está formado, para ir a otro lugar donde ya ese cuerpo tenía una conformación, tenía una forma. Así que nosotros vemos, hermanos, que no es posible que la iglesia permanezca igual, más sobre todo en esta pandemia, cuando mucha gente se ha vuelto atrás, mucha gente se ha quedado en el mundo y mucha gente ahora se ha cambiado de iglesia. Lo correcto ahora es que si usted dejó las cosas de su iglesia, las cosas de Dios, las cosas del Espíritu Santo, usted vuelva al cuerpo donde el Espíritu de Dios te trajo. Porque ¿sabes qué dice la Biblia? Y el Espíritu añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si el Espíritu Santo te trajo, el Espíritu Santo no te va a sacar, porque Dios está conformando una iglesia, un cuerpo, para una misión especial, bajo un pastor y un liderazgo. De tal manera que contender fue lo primero. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro 2,
y Judas hablan de que muchos entraron encubiertamente. ¿Sabe qué? Para introducir esas cosas que vienen a dividir el cuerpo de Cristo, trayendo otro evangelio que no es otro evangelio, sino, ¿verdad?, es una falsa doctrina. Así que lo primero es eso. Lo segundo es que el Espíritu de Dios entonces es quien hace la iglesia. Si la iglesia no tiene el Espíritu, la iglesia está muerta. Se lo voy a decir, una persona que muere es porque su espíritu salió del cuerpo. Si está inerte, es porque el espíritu de vida no está ahí. Así mismo sucede con la iglesia. Una iglesia donde hay buenas sillas, donde hay buenos aire acondicionado, pantalla, música, de todo, pero no está el espíritu, está muerto. Entonces, hay gente que han sacado el espíritu de Dios. Y esto lo dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 1, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Escuche bien. O sea, dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y hace una pregunta: tantas cosas habéis padecido en vano. Pues si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí, hermano, viene lo siguiente. Lo más importante es esto. ¿Tú sabes por qué no te hablan del poder de Dios? No te hablan de los dones del Espíritu, no te hablan del don de profecía, no te hablan de el Espíritu Santo y no te hablan de la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas, transformando, hablándole, dándole sueños, dándole revelaciones. ¿Sabes por qué? Porque ellos no tienen esa vida. No te pueden hablar de lo que no tienen, no te pueden dar lo que no han recibido. Por eso Jesús le dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del poder de Dios. El Espíritu Santo dice: y me seréis testigos. Hay gente que salieron sin el Espíritu y tienen que regresar al aposento alto para ser llenos del poder de Dios y poder comenzar un ministerio, poder hablarle a las personas, y que las personas entonces no solamente reciban palabras, sino poder. Jesús dijo: mis palabras son espíritu, pero son vida. O sea, una palabra que no trae vida, entonces tú tienes un problema. ¿Qué dice la Biblia? La letra mata. Hay gente que solamente tiene letra, que es una espada que está cortando a todo el mundo. Usted ve que ellos critican de todo. Ellos critican la fe. Ellos critican los milagros. Ellos cuestionan que Dios pueda hablar hoy. Ellos cuestionan el ministerio de las mujeres. A la mujer la tienen calladita en la congregación, muy bonitas, pero no pueden hacer nada porque la mujer, por un versículo, dice: la mujer no puede hablar en la congregación. Estoy hablando de los calvinistas, con su reedición de todos los bautistas y todo lo que creen en esas doctrinas que tienen, ¿sabes qué? Son freezer. No digo que no hayan lugares, iglesias de esas, que Dios lo haya removido y el poder de Dios lo haya llenado y ya se llamen así, pero no sean así. Pero el asunto es que si tú te vas a esa doctrina de predestinación y tú te vas y te afianzas ahí, lo que yo viví fue lo siguiente: gente que se convirtieron conmigo, lo agarró un bautistongo y le puso la cabeza así, llena de conocimiento, pero sin revelación de la palabra. Y ya yo que me los gané, yo estaba mal, yo estaba en pecado. Y ya yo le decía: vamos a predicar. Y me decía: no, Dios sabe quién se va a salvar. Y yo: pero ¿cómo es eso? La Biblia dice: id y predicad el evangelio. ¡Qué cómodo! No, la mujer no habla en la congregación. No, ya las lenguas pasaron. No, ya los dones apostólicos, ya eso pasó. ¡Ay, qué fácil! Cuando la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y es el mismo Espíritu Santo. De tal manera que, hermano, yo estoy contendiendo por la fe. Usted me ve por esto, mire. Porque nosotros estamos reconquistando nuestro territorio. Gentes que se fueron de las iglesias cristianas llenas del poder de Dios están haciendo como los Gálatas, que dice: comenzaron por el Espíritu y ahora van a acabar en la carne, van a acabar en la chuleta, solamente siguiendo hombre y conocimiento de hombre, porque tienen mucho conocimiento, pero ¿sabes qué? La Biblia dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El amor es el primer don, es el primer fruto del Espíritu.
Entonces, conocimiento no es igual que fruto. Quiero decirte eso. Y dice la Biblia que la letra mata. La letra, la palabra de Dios no revelada es una espada. Para matar, para cortar, para descalificar, para herir. Pero yo tengo que decirte la verdad, porque de una forma u otra también esa palabra está en mi boca, es una espada. Hebreos capítulo 4, verso 12, es la espada del Espíritu, porque el Espíritu Santo te cela. Si Él te llamó, ningún demonio, ninguna persona, ningún lobo disfrazado de oveja te puede sacar de tu iglesia. Si Él te llamó para que tú fueras parte de una iglesia llena del poder de Dios, que cree en los dones espirituales, que habla en lengua, que profetiza, tú no puedes renegar de eso, porque te digan a ti que eso no funciona. Cuando la Biblia dice que ese fue el evangelio que tú recibiste, y que ese evangelio, si aún un ángel del cielo viniera diciéndote otra cosa, dice la Biblia que sea anatema, quiere decir maldito. Y eso es muy duro. Así que, como decía Jeñito, no lo digo yo, es la palabra que es dura. Ay, gloria al Señor. Hoy, primera vez que cito a Jeñito en mi vida, pero en eso tenías razón. Es la palabra que es dura. En este sentido, dice en el versículo 6, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, mire qué pasa. Si usted no cree, usted no es salvo. Si usted no cree, usted no puede recibir el Espíritu Santo. Si usted no cree, usted no puede recibir los dones. Si usted no cree, hermano, usted no va a tener nada de parte de Dios. Dice la Biblia que Él es galardonador de los que les buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Es que mucha gente que comienza en el Espíritu termina en la carne porque dejan de creer. Y la Biblia enseña, mas el justo por su fe vivirá. Aleluya. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Léase Hebreos 10:38, Romanos 1:17, para que usted vea que esto es el justo por su fe. Y dice que esto es por fe y para fe. Usted comenzó por fe. Usted tiene que hacer que su fe crezca, no que su fe decrezca. Porque hay personas que comenzaron en el Espíritu y porque le metieron dudas, porque le metieron cuestionamientos de que si las lenguas o que si los dones y que si ya no hay apóstol y que la mujer no habla en la congregación. Esta gente viene con todo ese cuadro de imposibilidades. ¿Sabes qué? Eso te trae dudas y la duda es incredulidad. ¿Sabe qué dice la Biblia en el libro de Marcos capítulo 11 del 23? Dice, no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. No puede haber contradicción en tu corazón, porque si hay duda, entonces tú no vas a mover nada. No, ¿qué digo yo? Montaña, no vas a mover, hermano, ni un dedo. Hay personas que están paralizadas, porque si no está el Espíritu de Dios, usted está muerto. Y eso pasaba aquí en el libro de Gálatas, de tal manera que miren cómo dice en el capítulo 3 también, el versículo 14, más adelante, dice así, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Por favor, dile al que está cerca de ti, el Espíritu se recibe por fe. Porque muchas gentes no conocen al Espíritu Santo, porque tiene que haber fe para recibir al Espíritu Santo. Tiene que haber fe para recibir los dones del Espíritu Santo. Tiene que haber fe para hablar en lenguas. Tiene que haber fe para profetizar. Tiene que haber fe para hablar palabras de ciencias. Pero si te dicen que eso ya pasó, te están mutilando. Y eso es que son expertos ellos. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Hay de los mutiladores. Se tienen un machete. Yo puedo buscar un machete por ahí. Hay de los mutiladores del cuerpo. Hay gente que viven haciendo así, ¡fuan! Cortándole las alas de la fe a la gente y diciendo, no, ya Dios no hace milagros, no, ya no hay tal ministerio profético, ya Dios no, no hay apóstoles, porque entonces te dicen, no, eran 12 apóstoles, ok, y el sustituto de Judas, ya, ok, pero está bien, sustituto de Judas, ¿verdad? Pero y Pablo y Bernabé, la Biblia dice que Pablo y Bernabé eran apóstoles, entonces ellos sí, La Biblia dice que él mismo constituyó, Efesios capítulo 4, verso 11, a uno apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, o
evangelistas, pastores y maestros, 5. Pero ellos nada más creen en el ministerio de algunos, cuando la Biblia dice que la edificación del cuerpo de Cristo se está haciendo ahora. Quiere decir que si en la antigüedad se necesitaban apóstoles, ahora se necesitan apóstoles. Porque el cuerpo de Cristo está construyéndose. Dice la palabra de Dios que Jesucristo edifica su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Tú no puedes decir que ya eso pasó, porque Jesús es quien está edificando su iglesia todavía hoy día. Y Dios, aleluya, le hemos llamado a esos 5 ministerios las manos de Dios. Dios no está ñoco, como decíamos. Él no está manco. Dios tiene su mano completa. Aleluya, para hacer la obra, edificar su iglesia a través del ministerio apostólico, profético, maestros, evangelistas y los pastores también. Así que, otra cosa importante, ¿por qué no entonces manifiestan los dones? No hablan en lenguas, condenan a los que hablan en lenguas, condenan a los que hacen milagros, condenan a aquellos que creemos en el ministerio apostólico, al ministerio de las mujeres. ¿Por qué ellos lo creen? Porque son incrédulos. Y el peor problema, lo peor que tú te puedes rodear es de personas incrédulas, aunque lo vistan esto de prestigio y de conocimiento. No es lo mismo tú saber que existe el Espíritu Santo, ese conocimiento, a que tú tengas comunión con el Espíritu Santo. Hay personas que se guillan, que dicen, no, el Espíritu Santo, no. Pero tener comunión con el Espíritu Santo es lo que hace la diferencia. Si tú andas con el Espíritu Santo, hermano, tú vas a profetizar, vas a saltar como un cordero en la manada, vas a hablar lengua, vas a hablar milagros, vas a hacer de todo, porque nada hay imposible para Dios. Así que estos 2 puntos. El tercer punto es que hay realmente 2 pueblos, hermano. Y ahí voy a terminar. Y el mismo libro de Gálatas, Pablo tuvo que irse profundo. Y mira que dice en Gálatas capítulo 4, verso 28, dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. O sea, Pablo está diciendo, hay una persecución, hay una guerra, hay un conflicto. Ahora, oh Gálatas, que te quieren robar tu fe, te quieren quitar el espíritu, te quieren volver a la religión. Y así yo le digo a esta generación, te quieren quitar tu fe, te quieren quitar al Espíritu Santo de la ecuación de tu vida. Porque si te quitan el espíritu, tú estás muerto. El Espíritu de Dios es el que da vida. Y la Biblia dice que si alguno no tiene al Espíritu de Dios, no es de Dios. Punto. Entonces tú no puedes decir, Espíritu Santo, yo estoy contigo y lo que quiero nada más es decir que yo estoy contigo. No, el Espíritu Santo, si tú estás con Él, te va a llenar del poder. Te va a dar un nuevo lenguaje. Aleluya. Pues eso pasó con los apóstoles. Te va a dar cosas extraordinarias, te va a llevar a lo profundo de Dios, te va a revelar las cosas que Dios tiene para contigo y no en un lenguaje humano, sino con la que enseña Él. Dice, con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el carnal no entiende las cosas del Espíritu de Dios porque para ellos son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, de tal forma que eso, hermano, usted tiene que tenerlo muy claro. Que esto es una locura, es locura a los que se pierden. Asimismo para los religiosos. Dios escondió estas cosas de los sabios, de los entendidos, y los reveló a los niños. Los reveló a nosotros, que verdad, no le buscamos la quinta pata al gato. No estamos diciendo, Dios no hace eso hoy. ¿Qué es eso? ¿Quién tú eres para limitar a Dios? Así que esto vemos, hermanos, que Pablo dice, habían 2. Nosotros somos como Isaac. Pero como entonces, ¿verdad? El que había nacido, versículo 29, en la carne, según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, versículo 31, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Hermano, que nadie te robe tu libertad. Tú eres hijo de la libre. Ese evangelio de imposibilidad, ese evangelio de que ya no existe esto, de que ya no pasa lo otro, esos enfrentamientos y esas contradicciones,
lo que quieren es traer duda y reducirte a ser un esclavo, como ellos son esclavos. Pero nosotros no somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre, Jerusalén la celestial. ¿Sabe qué dice la Biblia? Somos como Isaac. Dí conmigo, yo soy como Isaac. Y quiero terminar ahí. La Biblia enseña, número 1, que nosotros nacemos por el Espíritu Santo. Juan 3:3 y versículo 3:3 al 5. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8. En Juan 3:3 dice la Biblia que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. O sea que no es nacer de una conversación, de algo intelectualmente que tú escuches. No. Es el poder del Espíritu Santo que hace que nosotros podamos nacer de nuevo, ver el reino y entrar en el reino. También podemos tener al Espíritu Santo. Él nos hace nacer, pero Él nos sella y Él viene a vivir en nosotros y nos hace templo de Él. Efesios 4:30, 1 Corintios 3:16, estoy diciendo estas escrituras, tú la buscas. Pero en Romanos capítulo 8, verso 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Escuche esto. O sea, que aquella gente que le dice no al Espíritu Santo, que lo saca de su vida, tiene que tener mucho cuidado, porque si usted sacó al Espíritu Santo, usted está muerto. Romanos capítulo 8, verso 14, también no solamente nacemos del Espíritu, ¿verdad? Tenemos el Espíritu, sino que somos guiados por el Espíritu, porque Él no está de adorno. Él no está ahí para que tú te sientas bien. Él está ahí para guiarte. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, verso 14, que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El versículo 16 dice que, versículo 16 dice así, y el Espíritu mismo da testimonio, tenemos el testimonio en nosotros mismos de que somos hijos de Dios. Qué lindo es que tú tengas comunión con el Espíritu Santo, que tú le digas, Espíritu de Dios, yo quiero, aleluya, ser tu amigo. Yo quiero tener comunión contigo, yo quiero ser lleno de ti, yo quiero vivir por ti y para ti, yo quiero hacer tu voluntad. Qué bello es que nosotros podamos tener esa oración, que es una oración recurrente en nuestras vidas, que podamos hablarle al Espíritu de Dios y que Él nos conceda tener una comunión con Él, comunión con el Espíritu. Diga aleluya. Porque si no tenemos comunión con el Espíritu Santo, hermano, estamos presos. Mira que dice, por ejemplo, en el libro de 2 Corintios, capítulo 13, verso 14, dice así, la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. A eso aspira realmente el Señor, que tengamos comunión con el Espíritu de Dios. Quiero orar por ti en esta hora, en el nombre de Jesús. Pídele al Señor que te guíe. Si tú eres una persona que fuiste mutilada, la Biblia habla claramente, ay de los mutiladores del cuerpo, aquel que te vendió una idea de que tu iglesia, que no, en esa iglesia ya no vaya porque ellos hacen esto o lo otro, o porque te queda muy lejos. Se dejó usar, porque si Dios te trajo, el diablo no te puede sacar. Así que tú puedes en este tiempo de pandemia, este tiempo donde estamos superando ya esta crisis mundial, volver y llevarle la contraria al diablo, donde dice el enemigo, los he callado, les he hecho retroceder, los he dividido, muchos ya no van a volver, se van a quedar en sus casas. Un 35% dice el estudio de Barnard. Pero tú puedes decir, aleluya, yo quiero que Dios me lleve otra vez a mi casa. Este es el tiempo de regresar a casa. Este es el tiempo. Dios te está esperando con los brazos abiertos. No te conformes con una religión. No te conformes con vivir una vida vacía sin el Espíritu, una vida sin la demostración del poder de Dios. Así que yo quiero orar por ti para que Dios te guíe en esta hora y para que tú tomes la decisión más importante, y es de volver. Dice en el libro de Ezequiel que entonces Dios hizo que cada hueso se juntase con su hueso. Y la Biblia enseña en el libro de 1 Corintios 12, Romanos 7, ustedes saben, habla del cuerpo de Cristo. Habla de que nosotros somos miembros de ese cuerpo
y que cada uno de nosotros tiene algún don, tiene algo que Dios quiere que usted ministre a todos los demás. Pero tú tienes que identificarte con la parte de la iglesia que Dios te llevó a tu iglesia. Y ahí tú vas a ejercer una función vital, una función importante. Porque quiero decirte que no hay nadie sobrando en la iglesia. Cada persona que Dios trae, lo trae para ser parte del cuerpo. Amén. Así que ora para que Dios te traiga y te junte cada hueso con su hueso, que Dios pueda llenarte de su Santo Espíritu. Después que se juntaron cada hueso con su hueso y Dios cubrió con piel, cubrió con músculo, con carne, y se levantó ese ejército según Ezequiel. Entonces Dios sopló el espíritu de vida y fueron y vivieron. Y eso representa a la iglesia que se conforma, la iglesia que vuelve a unirse, la iglesia que vuelve a estar junta, pero ya bajo la guianza del Espíritu Santo, no bajo los dogmas de hombres. Amén, para la gloria de Dios. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por cada uno de mis hermanos. Yo te pido que en este tiempo, mi Dios, de pandemia, muchos han sufrido de la pérdida de familiares, han sufrido de enfermedad, han visto tanta desolación, han estado confundidos, han estado temor. Pero en este tiempo, como el hijo pródigo, Señor, ponle esa palabra, Señor, que ellos sepan que en la casa del Padre hay consuelo, hay abundancia, hay pan, hay reposo, hay gozo, hay bendición en la casa del Padre. Aleluya, Dios te trae y hace una fiesta, te pone el anillo y te llena del poder del Espíritu Santo nuevamente, para que tú puedas ejercer la función que Dios te ha llamado a ejercer en el cuerpo. Tú no eres alguien sobrante en una iglesia, sin significación, sin propósito, alguien que viene para estorbar lo que estaba pasando. Tú ahora vienes a tu iglesia donde tú eres parte, tienes propósito y tienes un lugar, no determinado por el pastor, ni por los líderes, un lugar determinado por el Padre Celestial. La Biblia dice que Jesús, que separó el Espíritu Santo y dijo: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo les he encomendado. Te vas a encontrar con el propósito de Dios cuando vuelvas a la iglesia, cuando vuelvas al lugar donde Dios había determinado que tú fueses miembro. Así que te bendigo. Gracias, Judá, en esta noche. Dios me lo bendiga. Nos vemos este próximo domingo. Vamos a tener un tiempo maravilloso. Estos servicios serán gloriosos. 9 de la mañana, 11 de la mañana, 27 de febrero, 102 Altos. Te esperamos. Dios te bendiga. Nos vemos. Bye bye.